La integral definida de a hasta b de f de x diferencial x se define como el límite de la sumatoria de i desde 1 hasta n de f de w sub i por delta x sub i cuando n tiende a infinito. Veámoslo a partir del cálculo del área. Si queremos calcular el área que forma la gráfica de esta función con el eje x desde 0 hasta 8, podríamos empezar aproximándolo al cálculo de algo ya conocido, como por ejemplo un rectángulo. Haríamos entonces un rectángulo donde la altura de ese rectángulo va a ser el valor de función para un x que pertenezca al dominio de esa función, y la base, el intervalo que hemos elegido para calcularlo. Vemos que es un área que no está muy cercana al área que nosotros deseamos calcular. De hecho, nos sobran partes y nos falta otra parte. Podríamos aproximarnos un poco más, en vez de un rectángulo, hacer 5 rectángulos. Ahora vemos que si sacamos la altura y la base para cada uno de esos rectángulos, calculamos sus áreas y las sumamos, estamos un poco más cerca del área que se desea calcular. Así podemos seguir haciendo rectángulos para aproximarnos aún más. Si vemos uno de esos rectángulos llamados elemento de área, tomamos un valor dentro de ese rectángulo, el que llamamos W, dentro de esa cantidad de rectángulos, ese sería un W sub 4, por ejemplo, para este ejemplo planteado, que es el cuarto rectángulo. Su altura entonces está dada por el valor de función en W sub 4, y el delta x sub 4 sería la base de ese rectángulo, donde podríamos calcular entonces el área, y así mientras más rectángulos hagamos, más nos aproximamos. Cuando aplicamos el límite y hacemos que la cantidad de rectángulos tienda a infinito, llegamos al área exacta, y así llegamos también a la definición de integral definida. A su vez, la integral definida también puede definirse como el límite de esta misma sumatoria que hemos planteado, pero cuando la norma de la partición tiende a 0, siendo la norma de la partición la longitud del subintervalo más largo. Y a través del segundo teorema fundamental del cálculo podemos resolver una integral definida. Este teorema nos dice que la integral definida de a hasta b de f de t diferencial t es igual a g de b menos g de a, siendo g la antiderivada de la función. Entonces, a través de este teorema y de la regla de Barrow podemos solucionar las integrales.